Bienvenidos a esta videoclase. Hoy hablaremos sobre la arquitectura de la información, cómo se estructuran los contenidos en la web y en un sitio particular y cómo potencializar esos sitios. La arquitectura de la información se basa en tres conceptos o principios. El primero de ellos es el contexto. El contexto lo define la organización o la institución donde se va a realizar el sitio o a quien toda la parte, toda la información organizacional, toda la estructura organizacional, todo el medio en que se va a desarrollar el sitio y incluso definiendo a quiénes van dirigidos. En el contexto tenemos que mirar el contexto social, el contexto cultural, incluso en algunos casos hasta los contextos religiosos. El contexto pues me va a definir qué tipo de contenidos voy a usar y, como ya les dije, a qué usuarios voy a determinar cada uno de los contenidos. En segunda instancia tenemos los contenidos. Ya en el curso hemos trabajado o hemos tenido varias sesiones para crear nuestros propios contenidos y estructurar esos contenidos. En la arquitectura de la información el contenido es fundamental porque ahí es donde va el mensaje directo a los usuarios. Acá es donde van a llegar, ese contenido es lo que nos va a dar la conexión y lo que nos va a garantizar que nuestros usuarios estén dentro de nuestro sitio y utilicen los servicios digitales de información. Y la tercera característica son los usuarios. A ellos es quien va dirigido todos los contenidos, a ellos es quien van dirigidos todos los servicios. Para hacer esa caracterización de usuarios debemos hacer un pequeño estudio de usuarios. En ese estudio de usuarios vamos a determinar qué tipología de usuarios tenemos, qué rangos de edad, qué nivel de escolaridad, qué tipo de contenidos se pueden desarrollar a ellos de acuerdo a su nivel de interactividad y de acuerdo a su nivel de alfabetización también. Por ejemplo, no es lo mismo crear contenidos para un público infantil, digamos en el caso de una biblioteca, realizar contenidos para la promoción de lectura infantil, como crear contenidos, por ejemplo, para unos investigadores de una universidad o unos estudiantes de posgrado de una universidad. Entonces, obviamente la tipología de usuarios es fundamental. Eso lo determinamos, como les digo, en este estudio de usuarios. Entonces, esos son los tres conceptos macro que nos van a definir y nos va a empezar a estructurar y nos va a dar la naturaleza de cada uno de estos sitios que vamos a construir a partir de la arquitectura de información. Luego tenemos los sistemas de navegación. El sistema de navegación se divide en tres, básicamente. El primero, que es el global, el segundo el local y el tercero el contextual. Ya vamos a pasar a definir cada uno de ellos. Lo importante de esos sistemas de navegación es que sepamos que son aquellos que nos ayudan a estructurar, organizar y jerarquizar todo el contenido para lograr una buena publicación. ¿Qué quiere decir esto? Si vemos esos conceptos de estructurar, organizar y jerarquizar, son conceptos, incluso son actividades en algunos momentos propias del profesional de la información, ¿cierto? Que es capaz de hacer todo el proceso de gestión de contenidos, pero es capaz de hacer un análisis de información, o sea, de alguna manera estructurarla, poderla organizar, saber cuál es, diferenciar cada una de esa información, y jerarquizar, que sería entonces de empezar a determinar o a diseminar la información más relevante que otra. Entonces, los sistemas de navegación, vamos a empezar por el global. El global es aquel que me va a agrupar todos los contenidos en unas características generales, ¿cierto? En este caso, la universidad tiene estas estructuras como lo institucional,
estudiar en la unidad, la investigación, la extensión, que va a agrupar unos contenidos posteriormente específicos. Para hacer el símil de esta navegación global con un instrumento, con una herramienta bibliotecológica, podríamos tener los tesauros. Los tesauros tienen unas listas de encabezamiento y unos términos generales. Esta navegación global viene siendo esos términos generales de los cuales se despliegan posteriormente unos términos específicos. Listo. ¿Qué nos ayuda esta navegación global? Es fundamental para tener una buena estructuración de nuestro sitio. El poder agrupar todos los contenidos y tenerlos jerarquizados. ¿Cómo así que jerarquizados? O sea, ¿cuál contenido es más relevante que el otro? Listo. ¿Cuál es fundamental? Luego tenemos aquí la navegación local. En esta navegación local, siguiendo como el mismo ejemplo del tesauro que les hablaba hace un momento, sería esos términos específicos, o sea, lo que se despliega de la navegación global. ¿Listo? Entonces, en este caso, por ejemplo, que tenemos dentro de la navegación global, lo institucional, lo local, está el quiénes somos, resultados de la gestión, información organizacional, data UDA, etcétera, todo lo que institucionalmente para el gestor de contenidos o la persona que creó la arquitectura de información de ese sitio va agrupado en lo que denominaron ellos institucional. ¿Listo? Entonces, esta navegación local es la que me agrupa los contenidos, ¿cierto? Dentro de la globalidad. ¿Listo? Entonces, ahí hay una relación directa con los contenidos. Cuando digo una relación directa, es que tiene que tener una relación o una muy buena relación. No puedo empezar a mezclar un tipo de información con otro tipo de información. Listo. Y por último tenemos la navegación contextual, que no es sino todo lo que se despliega, o sea, la información que ya podemos leer o a la que podemos acceder. Por ejemplo, aquí en institucional esa es la navegación global, en la local está acerca de la memoria y lo contextual sería todo esto que podemos ver. En este caso, una fotografía con su descripción del paraninfo de la universidad. Entonces, lo contextual es fundamental porque en últimas es la información que le vamos a presentar al usuario. Listo, es el contenido que el usuario va a poder acceder. Entonces, esos son los tres tipos de navegación que tenemos: el global, el local y el contextual. Luego seguimos con los sistemas complementarios de navegación. Los sistemas complementarios de navegación son los que nos van a ayudar a navegar en el sitio de otras maneras, ¿cierto? Normalmente todas las páginas tienen dos tipos de sistemas de navegación complementarios: el mapa de sitio y los índices. Es como unos atajos, por así decirlo, en cómo llegar de una manera más directa a un contenido particular. En este caso, el mapa de sitio, por ejemplo, se va a desplegar todo el contenido que tiene la página de la Universidad de Antioquia y cómo se va relacionando ellos. Si lo miramos de otra manera a los sistemas de navegación global, local y contextual que acabamos de ver, es otra forma de navegarlo. El mapa de sitio está conformado de esa manera, o sea, la misma navegación global, local y contextual, pero se va desplegando de una manera directa. Y los índices es información mucho más puntual que lleva, si ustedes pueden ver aquí, tenemos más que contenidos, podemos tener servicios de información digital o servicios de información local en algunos casos que van a llevar a contenidos particulares. Por ejemplo, el caso del directorio telefónico. Es que yo necesito conectarme con alguna dependencia. Entonces, me va a llevar de una manera más directa a unos servicios que puede acceder a información o que me pueden prestar servicios directamente de la plataforma. Pero estos índices también necesitan una estructuración, lo mismo que los mapas de sitio. ¿Listo? Necesitan estar estructurados y bien organizados. ¿En qué medida se va complicando esa estructuración, esa jerarquización? Pues en la medida que tengamos más contenidos y más productos y más servicios dentro de nuestra página web.
Luego tenemos una aplicación o una funcionalidad que son los sistemas de navegación social que cada vez son más recurrentes. ¿Listo? Porque las páginas o estos sitios web van teniendo dentro de sus productos otros canales de comunicación con los usuarios, como son las redes sociales, donde van mostrando información más puntual y más sencilla. Entonces, dentro del sitio, dentro de la arquitectura de la información, se establece mostrar por lo menos el enlace a esos canales y mostrar la dirección exacta que lo va a llevar pues, a cada una de las aplicaciones. En algunos casos o en algunas plataformas diseñan o hacen unos pequeños recuadros en los cuales se va viendo también la interacción en cada una de esas redes sociales. Ejemplo, digamos que este es un recuadro de Twitter y va mostrando cada uno de los tweets o los enlaces en lo que produce la institución o que las va mencionando. Entonces se va volviendo más dinámico. Eso también en algunos casos con el fin de que las personas o los usuarios no se salgan del sitio como tal. ¿Qué entregables entonces tenemos cuando hacemos un proyecto de arquitectura de información? Pues lo que nos van a pedir sobre todo es un mapa de sitio, ¿cierto? Nos van a decir, venga, ese sitio cómo está estructurado, cómo está pensado, qué tipo de contenidos vamos a encontrar dentro de esos sitios, qué va desplegando cada una de esas funcionalidades en cada uno de esos tipos de contenidos. Y entonces lo que vamos a tener que hacer dentro de nuestra arquitectura de la información es todo ese mapeo y vamos a tener que ver y cómo vamos a estructurar y cómo vamos a poder ver el sitio de una manera más global. Ya dentro de nuestro proceso, dentro del desarrollo que tenemos en esta clase en particular, dentro de los entregables hay que hacer por lo menos este mapa de sitio, ¿listo? Que puede obedecer, obviamente cada uno va a obedecer a la estructura que definió y la herramienta que pueden utilizar es variada. Listo, entonces ya en las asesorías explicaré más a detalle qué herramienta pueden aplicar y cómo van a estructurar cada uno de esos mapas de sitio. También vamos a tener muy en cuenta la tabla de contenido, o sea, qué contenido y qué información vamos a poder acceder en nuestro sitio. También esto se va a convertir para este curso en particular en una forma de contrastar el contenido que se estructuró tanto en el mapa como en la tabla de contenido y lo que se puede visualizar en el sitio. Porque muchas veces ocurre eso. Una cosa es lo que uno planea, lo que uno estructura, lo que se hace en el mapa y en la tabla de contenido, y otra cosa es lo que va surgiendo a raíz del desarrollo que vamos teniendo del sitio y de los contenidos que vamos desarrollando para cada una de las partes. Entonces recuerden poder acceder a la presentación donde están descritos cada una de esta información mucho más a detalle. Recuerden hacer las asesorías con su profesor en el foro de socialización y de preguntas para que podamos establecer canales de comunicación y para que podamos resolver preguntas más puntuales. En sí, esto es lo que podemos hablar así globalmente o generalmente sobre la arquitectura de la información y los aspectos. Ya en cada uno de sus sitios y en cada uno de sus proyectos miraremos acá a más detalle cada una de estas características.